¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña María Iris Varela Rangel, abogado por la Universidad Católica del Táchira, fundadora del MBR 200, muy cercana al comandante Chávez, fue electa como constituyente en 1999, diputada a la Asamblea Nacional durante 3 periodos consecutivos, fue ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios y actualmente es primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Bienvenida, Iris. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Oscar, por invitarme a tu programa. Muchas gracias por compartir con nosotros. Se conmemoran 20 años del golpe de Estado contra el comandante Chávez en el año 2002. ¿Qué recuerdas de esas fechas? Fueron eventos turbulentos, sí, muy fuertes para la sociedad venezolana. Sí, bueno, yo creo que estos 20 años han sido muy intensos, ¿no? En realidad, creo que desde el mismo momento en que conocimos al comandante Chávez, cuando él se alza contra toda esa situación que se vivía en la Venezuela de la década de los 80, 90. ¿No? Recordemos que el pueblo se había alzado en el 89, ¿no? Y luego en el 92 él también se pronuncia. Creo que a partir de allí la sociedad venezolana ha venido viviendo intensamente la política para los grandes cambios, los cambios necesarios. Definitivamente no podíamos seguir como venía Venezuela, ¿no? Una Venezuela que fue construida en base a la renta petrolera en infraestructura, pero a cuyo pueblo se le abandonó a su suerte. Y por eso surgió Chávez, ¿no? Una creación, Chávez es una creación del pueblo, ¿no? Chávez es un hijo del pueblo venezolano que supo interpretarlo. Y por eso cuando él llega con ese contundente respaldo e inicia este proceso revolucionario, pues él venía a hacer lo que hizo, pues a impulsar una revolución que todavía tenemos en plena vigencia, ¿no? En pleno vigor. Durante esos primeros años apenas se ejecutaron algunas reformas. ¿Por qué cree usted la reacción tan virulenta, tan radical de las élites venezolanas, de los sectores de clase media, de los partidos políticos de oposición? No fueron, le corrijo, discúlpeme. No se amenazaba el modelo. No fueron reformas, una revolución en marcha. La Constitución fue una nueva Constitución. No atentaba contra el modelo. No, absolutamente hasta atentaba. Ahora era un proceso que no se declaraba socialista. No, pero es que no tenía necesidad de hacerlo. Fíjese, los politólogos. Ahora todos están de acuerdo con la Constitución. Claro, pero es que esta ha sido el arma más poderosa con la que la revolución dotó al pueblo venezolano. ¿Por qué la insurrección militar y de las élites contra el gobierno del comandante Chávez? Porque quitaba el poder de las élites, ¿no? Se quitó el poder de las élites. Al establecer una democracia participativa y protagónica, al dar la posibilidad al pueblo de tratar a los encargados del poder de tú a tú, ¿no? De vis a vis, al permitir la irreverencia, al permitir el reclamo y no penalizar al pueblo por hacer los reclamos, porque antes, yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, nosotros nacimos yo soy de una familia numerosa y tenemos mucha influencia también maracucha. En mi familia se escuchaba mucho la gaita protesta, ¿no? Y yo recuerdo que a los conjuntos gaiteros del Zulia, a todos los metían presos. A Daniel Alvarado, que fue muy conocido por todos, ¿no? Un patriota, cantante de gaita de los Cardenales, del Saladillo.
ellos cantaban gaitas protestas y los metían presos, los perseguían. O sea, hasta por una canción, hasta por un canto. Bueno, Ali Primera fue vetado, fue perseguido. Entonces, la sociedad no se podía, el pueblo venezolano no se podía manifestar. Si alguien osaba decir algo contra un funcionario alto, hacerle un reclamo incluso de sus competencias, pues estaba expuesto a ser perseguido, a ser incluso desaparecido. Así, esa era la política. Y los medios tenían un... Y claro, todo eso era callado. Esa es la historia que no se cuenta. Esa es la parte de la historia que no se cuenta. Por eso es que ese poder real sí sabía en lo que andaba Chávez. ¿Dónde estaba usted ese día del golpe? El 4 de febrero de... El 11 de abril. El 11 de abril. El 11 de abril yo ya era diputada, ¿no? Estaba en Miraflores. No, estaba en la Asamblea Nacional, el 11 de abril. Claro, es que días antes había empezado un pronunciamiento que nosotros decíamos golpe de micrófono, de varios militares. Yo recuerdo a uno de la aviación, un coronel Pedro Soto, si la memoria no me falla, que fue uno de los primeros que se pronunció. Y cuando él se pronuncia, enseguida nosotros nos vamos para Miraflores, una noche, no me acuerdo si eso fue como empezando febrero, ¿no? de ese año 2002. No me acuerdo qué día fue, pero nosotros nos fuimos para Miraflores y nos constituimos en los guardianes del palacio y empezamos a hacer vigilias. Porque nosotros, bueno, sabíamos, manejábamos. Yo recuerdo que con el compatriota Luis Tascón, que en paz descanse, nosotros manejábamos un documento que se llamaba Los 20 Pasos para el Perfecto Golpe de Estado. Y allí en esos pasos para el perfecto golpe de Estado nosotros veíamos lo que estaba pasando en el país, ¿no? La reunión de Fedecámara con la CTV, la intervención de la iglesia, como estaban utilizando aquí el clero, la alta jerarquía eclesiástica, la forma como estaban utilizando los medios de comunicación y bueno, y Estados Unidos dirigiendo toda esa orquesta como siempre, ¿no? Ellos siempre dirigen la orquesta porque además aquí tenían su embajada. Tenían en Fuerte Tiuna una representación militar, ¿no? Etcétera. O sea, y nosotros, bueno, estudiosos de los fenómenos sociales o no tan estudiosos, pero sí practicantes de la lucha revolucionaria y de la lucha popular, como dirigentes populares, estábamos muy preocupados por eso que estábamos viendo, ¿no? Recuerden que ellos habían sacado que si el pacto por Venezuela, habían sacado pronunciamientos, ellos andaban en eso. Y nosotros comenzamos a hacer un recorrido por todo el país porque también alertábamos cierta traición desde el entorno político del comandante Chávez y dentro de la Asamblea Nacional. Yo recuerdo que el comandante Chávez sanciona los 49 decretos leyes habilitantes y bueno, eso es una de las excusas que utilizó la derecha para decir que nosotros estábamos rompiendo con el Estado, con el orden constitucional. Que nosotros estábamos rompiendo un orden constitucional, que eso era totalmente falso. El presidente estaba habilitado porque lo había habilitado la Asamblea Nacional. Un procedimiento totalmente constitucional, ajustado a derecho, establecido aquí en el texto constitucional. La vicepresidenta era Dina Bastida, la doctora Dina Bastida. Y cuando cuando el presidente promulga, lanza los 49 decretos leyes, hubo una reunión de los diputados donde pretendieron, bueno, el jefe político era Luis Miquelena y el jefe de fracción era Ernesto Alvarenga. Exacto. Y ellos nos convocan para insinuar que debíamos revisar los decretos leyes constituyentes, modificarlos y además darle una moción de censura a Dina Bastida. ¿Y qué pensaban en ese momento? Que se habían equivocado en el sentido que la ruta electoral parecía que no era la ruta, parecía cancelada. Pero respóndame por favor cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.
Nos acompaña María Iris Varela Rangel, abogado, fue constituyente y actualmente es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Te preguntaba, Iris, sobre lo que pensaban en esos días del 11 de abril, del golpe de Estado contra el comandante Chávez. Entre otras cosas, pensaban que la ruta electoral quedaba cancelada y que se imponía nuevamente la ruta insurreccional por parte de las fuerzas revolucionarias. No, fíjese, al contrario. El comandante Chávez nos convenció a todos nosotros que por la vía de la lucha armada y la insurrección no era posible acceder al poder, ¿no? Porque yo estuve dentro del grupo que no quería elecciones, sí. Pues. Y él nos convence a nosotros, después de mucho debate, de incluso aplicar encuestas, nos convenció a todos de que nosotros íbamos a avanzar a hacer una revolución, pero por la vía electoral. O sea que el momento era ese, pues. Claro. El otro momento no había podido ser. El 4F no era condiciones iguales no se iban a poder configurar en poco tiempo y era urgente porque el país demandaba cambios. Recordemos que el pueblo se había alzado también. Y luego, bueno, viene el accionar del 4F, que no obtuvo los resultados políticos inmediatos, pero sí a futuro, ¿no? Sí a futuro. Por eso él nos convence después a todos. Y bueno, cuando decidimos transitar la vía electoral, dijimos, bueno, esta es la ruta, vamos a defender. Y por eso estábamos prestos a defender cualquier intento de conspiración que se desarrollara, porque ya lo que se planteaba era una lucha de clases. Ahí ya estaban las élites que estaban siendo desplazadas del poder. Claro para el país. Claro, estaban siendo las élites desplazadas. El pueblo se identificó con la Constitución. Fíjense, cuando ellos intentan darle la moción de censura a la vicepresidenta ejecutiva de la República, que era la doctora Dina Bastida, nosotros enseguida nos rebelamos dentro de la Asamblea Nacional. Un grupo de diputados. Yo recuerdo el diputado Pedro Carreño y mi persona, que incluso fuimos convocados al CTN, porque nosotros manifestamos que no íbamos a respaldar ninguna comisión especial para revisar las leyes habilitantes, porque el ardid era ese. O sea, que ellos iban a revisar, a estudiar las leyes habilitantes, pero el objetivo, porque nosotros lo escuchamos, era que le iban a aplicar una moción de censura a la vicepresidenta ejecutiva de la República, que fue quien presentó las leyes habilitantes al país. Entonces, enseguida nosotros nos articulamos para hacerle frente a eso y por todas las vías le tratábamos de avisar. El comandante Chávez estaba rodeado, estaba cercado, le habían hecho anillos que impedían que nosotros no le pudiéramos, o sea, lo tenían como secuestrado, y impedían que nosotros nos acercáramos para alertarle de ciertas cosas que veíamos. Sin embargo, uno no es tan fácil que uno abandone su bandera de lucha ni vaya a desertar del proceso porque ve los obstáculos, y al contrario, esos obstáculos uno los percibía como parte de la conspiración. Y empezamos a evidenciar que aquí estaba en desarrollo una conspiración para darle un golpe de Estado al comandante Chávez. Lo que efectivamente sucede hace 20 años, pues, el 11 de abril. Ha permanecido esa estrategia hasta hace poco, hace un par de años. Las élites insistieron en la ruta insurreccional. Aquí, ¿qué se debe? Porque han tenido éxitos o tuvieron éxitos electorales importantes. Sí, pero es que aquí nadie puede pensar que ya eso está conjurado. ¿Por qué las élites insisten o insistieron durante estos 20 años en la ruta insurreccional, en el golpe de Estado? Bueno, contra Chávez en su momento y actualmente y ahora, en estos dos últimos periodos con el presidente Maduro. Porque ellos añoran el poder que tenían, pues. Es simplemente una cuestión de poder, es el poder por el poder, ¿no? Pero no el poder para resolver las necesidades del pueblo. Si así fuera, no se hubieran ensañado con tanto ahínco para pedir sanciones, para pedir medidas unilaterales, para afectar tanto al país como lo han afectado en los últimos años. Sin embargo, la fortaleza de la revolución se manifiesta en lo que estamos viviendo actualmente. Y está claro, desde entonces y hasta ahora, que la sociedad venezolana está en contra de los golpes de Estado, está en contra de
estrategias insurreccionales Sí, fíjense. para derrocar gobiernos. Aquí hay que creo que hacerle, fue lo que interpretaron ustedes antes de sí, 1999. es que hay que hacerle un reconocimiento muy especial al pueblo venezolano. El pueblo venezolano, yo creo, y eso lo he discutido mucho en Barinas, ¿no? A raíz de mi responsabilidad política que el partido me designó para allá. Eso lo hemos discutido con el pueblo de Barinas. Es increíble que se haya, por parte de las élites, subestimado tanto la capacidad de resistencia y el coraje y la valentía del pueblo venezolano, el heroísmo del pueblo venezolano. Lo que ha pasado aquí realmente, Oscar, es que el pueblo venezolano ha derrotado a los gringos. Aquí se ha derrotado al imperio. Si así no fuera, nosotros no estuviéramos aquí. ¿Qué es lo que ellos han querido? Porque ellos amamantaron a Guaidó. Porque ellos se calaron a un Guaidó vinculado con narcotráfico, a un Guaidó vinculado con el saqueo a las arcas públicas, con la desaparición de empresas que le generaban recursos al Estado, pidiendo sanciones, rechazado hoy por la inmensa mayoría de esa oposición que salió frustrada también en esos pajaritos preñados que les pintaron. Lo que ha pasado no es por ellos, porque ellos emplearon todo, ellos tenían todas las cartas sobre la mesa y cartas escondidas bajo la manga y cartas bajo la mesa también. Todo, ellos se jugaron todas las cartas. Sin embargo, no pudieron ni podrán, porque siempre han subestimado la capacidad, la resistencia, el coraje, la valentía y el patriotismo del pueblo venezolano. Nosotros los derrotamos, como hace 200 años aquí, que derrotamos el Imperio Español, aquí, hoy, en la Venezuela revolucionaria, chavista, en la Venezuela de la Revolución Bolivariana, con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, los hemos vuelto a derrotar. Bueno, también los derrotamos con Chávez, por supuesto. O sea, con Chávez los hemos venido derrotando. Lo que pasó hace 20 años fue la derrota al imperio, porque si no, no estuviéramos aquí. Se ha repetido, además, son episodios que se repiten. ¿Cómo interpretas el contragolpe que se inicia desde el mismo 12 de abril en las Fuerzas Armadas y en los sectores populares, en las calles? Sí, en estos días, por cierto, en estos días... ¿Era parte de una estrategia que se inicia con la entrega del comandante Chávez a las fuerzas ahí insurrectas? Creo que lo que se puso a prueba y lo que se demostró fue la lealtad, ¿no? Fíjense, no se hablaba, a pesar de que el presidente venía del seno de la Fuerza Armada, el comandante Chávez, pero no se hablaba hasta entonces de esa característica de la unión cívico-militar de nuestro proceso revolucionario, que creo que ha sido una de las grandes fortalezas para sostener, ¿no? Sin embargo, el 11 de abril, hace 20 años, el pueblo venezolano, el golpe que más duro sintió fue la traición de la parte militar. Porque ahí que traicionaron todo, por supuesto que traicionaron civiles y militares, pero lo más decisivo, lo más contundente, claro, a ellos me refiero, ¿no? También en la parte civil, pero lo que más golpeó al pueblo venezolano fue la traición de los militares, porque Chávez, por supuesto, venía del estamento militar. Entonces, nosotros, cuando el pueblo se lanza a las calles, el mismo 11 de abril, para contrarrestar el golpe, el 12 y el 13, el pueblo no quería saber nada de militares. En ese momento ustedes estaban organizando el contragolpe, es decir, la respuesta de los sectores populares y de los militares leales a la Constitución. Hubo un plan para recuperar el poder y derrotar a la insurrección. Pero por favor me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña María Iris Varela Rangel, abogado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Te preguntaba, Iris, si en esos momentos, en esos días del 11, 12, 13 de abril y antes, ustedes planificaron el contragolpe. Había una estrategia de respuesta frente a las tentativas insurreccionales de las élites que permitieran movilizar a los sectores populares, pero también movilizar a las Fuerzas Armadas leales, a los militares leales a la Constitución. Mira, mentiría si te digo que había un plan preconcebido.
O sea, ejecutar un plano o planificar algo así como para dar una respuesta ante una eventualidad como lo que aconteció ante un golpe de Estado, no. Pero lo que no hay que dejar de lado es saber que se había aprobado un texto constitucional, que se había estudiado suficientemente, que el pueblo lo debatió, que el pueblo encontraba dentro de la Constitución los mecanismos para defender el Estado que estaban haciendo, ¿no? La república que se estaba fundando. Ahí están. Está el derecho, por ejemplo, a la rebelión popular, el derecho a desconocer una autoridad usurpada, a desconocerla. Cuando alguien... Pero sí hubo un operativo, una operación. No, hubo o sea, todos quienes estábamos, el pueblo en general, pues, y los patriotas y los leales, ¿no? Recordemos que había una conspiración donde estaban involucrados también civiles y militares. Y la gente identificaba la traición como los militares. Los militares traicionaron al Chávez y le dieron un golpe de Estado. Cuando se habla de golpe de Estado, ¿en qué se piensa? En que la Fuerza Armada está involucrada. No creo que haya golpe de Estado donde no participe la Fuerza Armada, ¿no? Por eso, cuando nosotros estábamos en las afueras de la Alcabala 3 de Fuerte Tiuna, ahí estaba, por ejemplo, la diputada Aurora Morales, el diputado Julio García Jarpa, el diputado Luis Tascón, Nelson Merente. Y a mí la diputada Aurora Morales me dijo, la operación para rescatar al comandante se llama Operación Rescate de la Dignidad Nacional. Hay un grupo de militares patriotas que van a rescatar al presidente, al comandante Chávez. Y bueno, a mí también antes, el diputado Pedro Carreño, que es militar también, fue el que me sacó a mí del Palacio Legislativo, el mismo 13, una vez que leen el decreto de Carmona, ¿no? Primero nos habíamos, del Palacio de Miraflores salimos Francisco Ameliash, salió Desiree Santos Amaral conmigo, Tascón, ¿no? Sale un grupo de diputados que estábamos allí, Noelipo Caterra, Marelis Pérez Marcano, salimos y Pedro nos dice que nos preparemos para resistir, ¿no? Que nos preparemos para desconocer lo que estaba pasando. Esa resistencia iba a ser armada. Nosotros estábamos dispuestos a ir a Maracay a instalar el gobierno, ¿no? Y a desconocer el gobierno de facto, pues. Con el apoyo de Estábamos dispuestos, pero eso fue en la madrugada del 12 de abril, porque se estaban llevando al comandante Chávez, había pasado todos los sucesos violentos del 11. ¿El comandante les da algunas indicaciones cuando se está marchando? El comandante nos había mandado a decir, y o sea, es que eso fue muy extraño, ¿no? Porque uno estaba viendo todo lo que estaba pasando y todavía no asimilaba que había un golpe de Estado ya de verdad. O sea, tanto habíamos hablado de que estaban conspirando, pero estando en el calor de eso que estaba pasando allí y esa masacre que se ejecutó, porque desde el Hotel Ausonia, Hotel Edén, desde las azoteas de esos edificios, disparaban a la concentración de compatriotas, a los chavistas, y fueron más de 90 personas afectadas al proceso revolucionario que salieron heridas, quedaron algunos con discapacidad permanente, ¿no? Como un periodista, mataron a Jorge Tortosa, que lo mataron por la cercanía. O sea, todo esto fue un montaje. El derramamiento de sangre y las ejecuciones fueron planificadas. Del golpe, o sea, sí, aquí sí hubo una planificación macabra que fue justificar con el derramamiento de sangre defenestrar al comandante Chávez y desalojarlo del poder. Pero subestimaron la conciencia del pueblo venezolano, que ya estaba formada, un pueblo que aprobó un texto constitucional, que maneja esta constitución, porque el pueblo conoce su constitución. Fue con la constitución que salió a reclamar. Nosotros recordamos en los videos que sacaron posteriormente, que recogen testimonios de las personas. Hay una señora muy emblemática en el video ese del 13 de abril que dice: yo voté por Chávez. Sí. Y yo quiero que aquí se respete la Constitución. Y ese era el discurso que nosotros le damos a los militares en el comando de seguridad del Palacio Legislativo, del Congreso.
de ahí de la Asamblea Nacional, porque yo recuerdo que cuando se autojuramenta Carmona, nosotros estábamos todos en la oficina de William Lara. Los medios de comunicación tenían orden de que nosotros no podíamos aparecer en pantalla por ningún lado. Entonces era como que no estuviéramos allí. Nosotros lo veíamos. Estuvimos todo el día, 12 de abril, en la oficina de William Lara. ¿El comandante Chávez le dio alguna orden cuando se iba? El comandante Chávez lo que nos dijo fue que nos protegiéramos porque él no quería derramamiento de sangre, que lo querían era él y que él no iba a sacrificar a su pueblo, que él iba a ver qué era lo que querían con él. ¿Acaso no quedó en evidencia muy claramente para las mayorías que había una ruptura de la sociedad venezolana, que se evidenciaba una lucha de clases entre ricos y pobres, entre las élites y los sectores populares? ¿No quedó evidenciado con ese golpe? Quedó en evidencia. Pero las élites... Y eso es lo que permite que se movilicen los sectores populares. Las élites en su arrogancia, eso no lo ven, ¿no? O sea, la prepotencia y la arrogancia de las élites les impide ver eso, tienen una visión muy corta, porque además ellos no conocen la realidad del país porque no la viven. Quien puede hablar con propiedad de la realidad del país es quien la vive, ¿no? Quien la padece. Yo, por ejemplo, yo siempre... yo he sido muy crítica también a lo interno, ¿no? Pero soy crítica propositiva, ¿no? Yo estuve como 10 años casi de ministra de Servicio Penitenciario y yo estuve tentada de decirle al presidente, tanto al comandante Chávez como al presidente Nicolás Maduro, que evitaran en lo posible, o sea, que prohibieran a los ministros viajar internamente dentro del territorio nacional en avión, ¿no? Yo creo que los ministros son los primeros que deben estar desplazándose por tierra. Y lo digo porque yo lo hago, ¿no? Cuando uno viaja por tierra, uno se da cuenta la realidad del país. Nadie le cae a mentira, nadie le sale con cuentos. Uno sabe dónde están los huecos de las carreteras, dónde hay fallas de luz, qué es lo que sufre el pueblo, qué es lo que pasa, cómo se vive la situación realmente en el país, en todas sus calles. Y es así, esas élites están desconectadas. Esas élites salieron, perdóneme Oscar, esas élites salieron a descubrir al pueblo es en las campañas. Por eso nosotros vimos tantas burlas que le hacían, por ejemplo, a Capriles, porque él estaba descubriendo las empanadas, él no sabía que las empanadas existían, ¿no? Todavía la oposición adolece. Así es, los platos típicos, las comidas del pueblo, pues ellos lo desconocen, ellos no tienen nada que ver con la esencia del venezolano. ¿Tú no crees que dentro del chavismo se presenta hoy circunstancias similares? Es decir, algunos jefes, dirigentes del chavismo han abandonado la calle, se han distanciado de la gente, no acompañan a la gente en sus problemas. ¿Crees que hay síntomas, señales de que algo similar está ocurriendo? Bueno, pero respóndeme, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña María Iris Varela Rangel, abogado y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. La gente está reclamando cercanía, está pidiendo que la escuchen, demanda empatía, acompañamiento, que sus líderes estén con ellas. ¿Tú no crees que el chavismo está perdiendo sintonía, cercanía con los sectores populares? Fíjese, yo creo que hay una burocratización en extremo del liderazgo. O sea, uno no puede desconocer que hay algunos compatriotas que se desvían, ¿no? Lo que sí no podemos decir es que el chavismo se haya desvinculado, ¿no? Son algunos dirigentes. Y a esos dirigentes, por supuesto que el pueblo les pasa factura, ¿no? Cuando eso pasa, pues ahí está el resultado, por ejemplo, de las elecciones recién pasadas, ¿no? Del 21 de noviembre, donde el mapa electoral dio respaldo a nuevos liderazgos. Primero nosotros, el chavismo fue un proceso interno, y en el proceso interno
la inmensa mayoría de los candidatos eran candidatos surgidos. Nuevos liderazgos. Sí. Nuevos liderazgos, no eran los mismos alcaldes ni los mismos gobernadores. Y ahí están, pues, ¿no? Fueron favorecidos. Donde no se quiso escuchar eso, donde había críticas que todo el mundo sabía, donde habían rechazos, y se insistió con el mismo candidato, perdimos. Caso Barinas. ¿No? ¿Qué lecciones sacas de Barinas? Tú que eres la yo creo que, vicepresidenta, ¿no? Sí, de territorial. Sí, en medio del partido esa responsabilidad. Fíjese, yo creo que Barinas es el gran espejo, ¿no? Donde nosotros ahorita tenemos que mirarnos para poder rectificar. ¿Qué pasó allí? Yo creo que es parte de lo que usted está comentando, ¿no? Parte de esta conversación que tenemos. La desvinculación de las bases, la necesidad del pueblo de ser escuchado, de que se le atienda en sus necesidades. Nosotros siempre hemos dicho, si nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos con el pueblo y decirle, mira, no creas que la situación que estamos viviendo es causada por nosotros. Aquí hay una conspiración, ¿no? Aquí se pidieron sanciones contra el país, se nos bloquearon los ingresos, se nos ha dificultado obtener esos ingresos para poder ejecutar nuestras políticas sociales. Y bueno, ¿y quién pidió esas sanciones? Porque antes de las sanciones pero todavía no existían esos todavía problemas. Solo el 37-38% de los venezolanos piensa que la causa principal de la crisis económica son las sanciones. Bueno, ahí es donde está la capacidad nuestra para poder llevar el mensaje adecuado al pueblo venezolano. Creo que el presidente lo ha interpretado muy bien. El presidente nos está pidiendo que nosotros no podemos ser dogmáticos, que tenemos que ajustar la revolución a los cambios. Y esa es la escuela de Chávez, ¿no? Chávez se alzó el 4 de febrero y después, en diciembre del 98, ganó unas presidenciales por vía electoral, ¿no? Y luego fuimos nosotros transitando el camino electoral todo el tiempo. Chávez, las veces que estuvo en el poder, fue siempre legitimado y relegitimado, ¿no? Nunca él accedió al poder. Es más, a él lo tumban, ¿no? El 11 de abril y el pueblo rescata el hilo constitucional y él vuelve y luego va a un referéndum. No, es más, aceptó el referéndum revocatorio, ¿no? En el 2004 y lo gana. Él ganó, eso se transformó en un referéndum aprobatorio del liderazgo del comandante Chávez. Y después vino una época de consolidación de nuestro proceso revolucionario hasta que ellos empiezan otra vez a conspirar nuevamente, porque aquí quien piense que los gringos solamente nos han sancionado a nosotros o han lanzado esas medidas unilaterales coercitivas es a raíz de este mamotreto de Guaidó y su pandilla de delincuentes, está equivocado. Las sanciones contra el proceso revolucionario empezaron desde el mismo momento en que el comandante Chávez llega al poder, ¿no? Al comandante Chávez, los gringos habían prohibido que el país importara, por ejemplo, insumos para el orden público, ¿no? Para el control del orden público, que lo hace cualquier Estado, porque el ejercicio de la autoridad y el poder punitivo lo tiene el Estado, porque para eso es una democracia y las autoridades son electas. Y eso es parte del ejercicio de la soberanía y del poder que concentra un gobernante. Sí. Al comandante Chávez desde allí se le impidieron los repuestos para los F-16. O sea, se aplicaron una serie de medidas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a generar acciones violentas y querían tener amarrado al Estado, desarmado al Estado para no hacerle frente a eso. Sin embargo, bueno, todo eso, 20 años después, y con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, el mejor discípulo del comandante Chávez, hemos demostrado que la capacidad de resistencia del pueblo venezolano... Volviendo a Barinas. Nosotros hicimos una encuesta antes de que se iniciara la campaña electoral y Jorge aparecía bien, el candidato del PSUV. Para las elecciones del 9. Antes. Una vez que se inicia la campaña y el candidato de la oposición comienza a ser conocido, se concentra el voto opositor en esa candidatura y finalmente triunfan, ¿no? Pero lo que nos indican los estudios es que la gente votó por quien sea.
por quien sea, votó con tal de salir de lo que consideraba era un camino equivocado. ¿Qué otras lecciones sacan ustedes? Bueno, La gente votó por quien sea. Sí, pero es que eso es un momento electoral. Eso no ¿Cómo define... recuperar la confianza? Se está recuperando, ¿no? ¿De qué se manera? está recuperando. Nosotros, por ejemplo, hemos impulsado desde el partido, desde el PSUV allá con nuestro equipo político, que estamos avanzando en esta etapa y en la responsabilidad que tengo y con los delegados ahorita del 5º Congreso del PSUV y 4º Congreso de la JPSUV, estamos impulsando un plan económico productivo para Barinas. Nos estamos concentrando en eso. Estamos llamando, incluso aprovecho el programa para llamar a los propietarios de fincas que en su momento fueron invadidas, se generó una ola de invasiones. También eso es parte de lo que nosotros queremos hablar, porque siempre hemos estado en contra de las invasiones. No se puede venir a afectar. Aquí en la ciudad también se están produciendo totalmente invasiones. En contra de las invasiones. Y además uno ve que los invasores son unas mafias. Es posible legislar para combatir, para frenar, no, para pero contener, también hace falta castigar. hay que aplicar la autoridad del Estado. Así de sencillo. Hay que aplicar la autoridad del Estado porque tenemos una constitución, ¿no? Tenemos un legado, tenemos un liderazgo y tenemos, nosotros somos los primeros que tenemos que hacer respetar todo esto, pues. Esto no es en vano. Esto es el resumen de la lucha del pueblo venezolano para tener estabilidad y alcanzar la paz social, la seguridad, la inclusión. Entonces, si hay una unidad socioproductiva que está produciendo, quien venga a ¿Y es propiedad privada? Y que sea, bueno, el artículo 115 constitucional consagra la propiedad privada. Fíjate que todavía, a pesar de las medidas... Eso no medidas, está reñido con el desarrollo de nuestro proceso todavía, Iris, a pesar de las medidas que ha tomado el presidente Maduro, de las garantías que se ha dado, de la seguridad que se establece para proteger la inversión privada y las ganancias, todavía hay sectores del empresariado y del capital privado que se sienten inseguros. Vamos a profundizar sobre ese tema cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña María Iris Varela Rangel, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Te preguntaba, con motivo de tu afirmación con relación a las fincas invadidas y la necesidad de devolverlas, de recuperar la propiedad para sus dueños, quería avanzar un poco en tu análisis del modelo económico. Todavía hay sectores del empresariado que sienten desconfianza, temor de que puedan ser expropiados o invadidos. ¿Qué les decimos? Yo les diría que observen lo que está aconteciendo en el país. Aquí la única manera de que haya algún peligro a la propiedad de un sector productivo, de una persona que tenga su empresa, el único peligro es que el chavismo no esté en el poder, ¿no? Que el presidente no sea Nicolás Maduro, que nos den un golpe de Estado. ¿Por qué se siguen produciendo invasiones y no pocas impunes? Bueno, nosotros estamos tratando de contrarrestar eso en Barinas. Ahí se cometieron algunos excesos. Hay personas que ocuparon algunos predios. Aparentemente, bueno, todo eso es un proceso que se ha venido revisando, ¿no? Y se ha venido revirtiendo. Hay personas que están allí con algún título que les dio en su momento el Instituto de Tierra, ¿no? Pero hay otros que simplemente son invasores de oficio, que llegaron, se enamoraron de una propiedad, se metieron allí y después alegan que son ocupantes,
pero uno ve en las redes sociales descaradamente que ellos cambian esos predios o cambian hectáreas por motos, por vehículos, las venden, incluso se atreven a venderlas. Entonces ahí lo que hay es que ejercer autoridad, ¿no? Aquí que nadie caiga en el chantaje. Hay una orden clara. ¿Dónde se puede hacer las denuncias? No, yo estoy dispuesta a canalizar eso, ¿no? Desde mi posición como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, desde mi posición de diputada, ¿no? De conversar. Ya he tenido algunas reuniones. Tuve una reunión con los productores de Barinas. También me he reunido con los productores agropecuarios, con los campesinos, ¿no? Que son los trabajadores de la tierra, porque había, incluso antes de la campaña del 9 de abril y antes de la campaña para el 21 del 9 de enero, perdón, y antes de la campaña del 21 de noviembre para la gobernación de Barinas, logré hacer algo. Nosotros logramos algo que no se había logrado en Barinas, que era que los campesinos y los productores, los productores agropecuarios, que también son campesinos, pues, hablaran el mismo idioma. Ya ahorita, hoy, a estas alturas, en Barinas, el pueblo productor, el productor agropecuario, pide que se aplique la ley de tierra. Ahora lo están pidiendo, antes la quemaron. Sí. ¿No? O sea que ha habido también un proceso de maduración, ha habido también una conciencia de que también el latifundio es contrario al desarrollo agrícola, sí, al desarrollo productivo nacional. ¿Y el nuevo modelo económico uno observa? Lo que sí hay que respetar es las unidades socioproductivas. Le otorga un protagonismo importante al nuevo modelo económico, le da un protagonismo significativo al capital privado en el proceso de recuperación de la economía y de incrementar la producción. Fíjese, yo creo que todos deben contribuir. Estamos hablando de una alianza de clases en este momento. Yo diría que lo que se impone... consensos policlasistas. Generar producción, ¿no? Desde el aspecto privado o público, es lo único que nos va a dar. No importa de qué color sea el gato. No importa. Aquí el país lo que necesita es que se produzca. Trascender la política económica del rentismo petrolero. Eso hay que trascenderlo. Siempre se ha dicho. Con la contribución del capital. Pero yo creo que es ahora, incluso después de tantos padecimientos que hemos tenido producto de las sanciones, bueno, nos dimos cuenta que lo que hay es que producir. Y eso no nos hemos dado cuenta solamente nosotros, el sector revolucionario, el chavismo, sino también sectores que nos adversaban, que se dan cuenta que no es lo mismo estar lanzándole piedra al gobierno que trabajar aquí apostando a la producción nacional, ¿no? Incluso el que produce aquí en el país tiene todas las garantías y el respeto del gobierno revolucionario. Y Maduro, el presidente Nicolás Maduro lo ha demostrado con creces en el transcurso de estos años. La devolución del Sambil yo creo que es una señal importante. Es una señal, sí, es una señal. Simbólica, sobre sí, todo, bueno, no es una propiedad significativa. Sí, bueno, tuvo su momento. El propio comandante Chávez siempre asumía sus responsabilidades y rectificaba. Recuerden que las 3R las primeras fueron de Chávez. Rectificación y reimpulso. Bueno, y eso es lo que se está haciendo ahora. Hay que rectificar, ¿no? Nosotros confiamos plenamente en lo que está haciendo el presidente, porque además la situación del auge y del repunte económico se ve en la calle. Nadie puede desconocer eso. 51% de los venezolanos piensan que la economía está mejorando. Eso es gracias a que hay una política en lo económico acertada, que fue muy criticada empezando, porque es muy fácil criticar lo que se desconoce. Hay consenso en el PSUV alrededor de este modelo económico. Total, respaldo. Yo no creo en alguien del PSUV que esté en contra de las políticas económicas que está aplicando el presidente Nicolás Maduro. El que lo esté debe como que montar tienda aparte, porque no creo que tenga cabida aquí. O decirlo O decirlo, sí. Es parte del debate. Pero bueno, nosotros lo que tenemos es que apostar porque el esfuerzo que ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, se está reflejando en el bienestar económico de todo su pueblo. Bueno, María Iris, muchísimas gracias por este análisis situacional. Espero verte muy pronto por acá. Gracias por la invitación. Que no pase mucho tiempo. Eso espero. Muchísimas gracias. Gracias a usted.
Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional. Por Globovisión, el canal de la paz y de la unión de los venezolanos. Hasta pronto.